Este mensaje lo he titulado La palabra de Dios en un mundo perdido. Si recordamos, en los anteriores versículos de Primera de Samuel se produjo la tragedia. Israel había perdido el arca del pacto, el arca donde estaba la ley de Dios, donde estaba donde iba la presencia del Señor, el arca que a pesar de ser el pueblo de Dios, muchos ignoraban que era simplemente un arca y no era Dios. Era un problema que tuvieron los israelíes. Y es que habían terminado, después de toda esta época oscura de jueces, habían terminado confundiendo sus mentes y pensando igual que el resto de pueblos que permanecían por la zona, incluidos los filisteos. Tomaron el arca como un objeto, como un arma, como algo que podían manipular a su propia voluntad. No siguieron los preceptos de la ley, no le dieron la honra correspondiente al arca de Dios y bueno, el Señor permitió que perdieran el objeto más valioso que tenían. Vuelvo a decir, lo perdieron porque estaban demasiado ciegos para ver que Dios no era el arca, ni Dios estaba en el arca. Dios en ese momento estaba con Samuel, pero ellos no lo entendieron y la perdieron. Así que Dios permitió que los filisteos se llevaran el arca. Dios es soberano y lo controla todo. Y por tanto, esto no fue algo fuera de la voluntad de Dios. Dios decidió sacar a pasear el arca. Dios decidió llevar el arca a otro sitio. Dios decidió dar una lección tanto a los israelíes como a los filisteos de quién era Él. Llevó su conocimiento, ahora veremos, al mundo perdido de los filisteos y les enseñó muchas cosas que ahora veremos. De la misma manera, la palabra de Dios va a salir de sus hijos, va a salir de los cristianos y va a llegar al mundo perdido. Y ahí pueden pasar muchas cosas, como veremos a continuación. El Señor usó el arca para dar una gran lección. Y de la misma manera, la palabra de Dios llega a todo el mundo para dar su lección, la lección de Dios, de que es el único Dios y de que el único camino es Jesucristo. Así que vamos a ver cómo el arca fue pasando de mano en mano en Filistea hasta volver solita a Israel. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Dios no necesita a nadie. Dios puede hacer su voluntad sin el hombre. Lo usa porque quiere usarlo, pero no porque lo necesite. El arca da un viaje por 3 ciudades, las principales de Filistea, que eran Asdod, Gat y Ecrón, y en cada una de ellas muestra su poder. Y las ciudades, al igual que la gente del mundo, responden de maneras distintas. Así que vamos a empezar con la primera ciudad, Asdod, la religiosa, vamos a llamarla. Voy a leer versículo 1 y 2, dice: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Vuelvo a decir, ellos no entendían, no conocían a Jehová. Pensaban que el arca era Jehová. ¿Y qué hicieron? Bueno, habían conquistado, habían vencido a Jehová gracias a su gran dios Dagón, el sireno, porque si habéis visto imágenes antiguas y tal, básicamente era
como un sireno, mitad hombre y luego cola de pez. Para ellos, en su idolatría, ponían el arca de Dios en el templo de Dagón como subyugando, como tomando a Jehová como alguien que había sido sometido a Dagón. Ese era el pensamiento que tenían en Asdod. Su idolatría, su religión les guiaba a hacer eso. ¿Qué pasó? Versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron al lugar. El Señor ya le está hablando a la gente de Asdod. El Señor, ¿qué hizo? Mostró su superioridad. Al día siguiente el arca estaba ahí, pero la figura de Dagón estaba tirada en el suelo. ¿Quién es realmente el Dios, el supremo Dios, el único Dios? Jehová de los ejércitos. Y aún así, viendo ese milagro, la gente de Asdod siguió aferrada a su religiosidad, a su idolatría. Los filisteos no quisieron entenderlo y volvieron a levantar a Dagón. Ups, se ha caído, no sé si ha habido algún temblorcillo o... Bueno, quizás estaba mal los cimientos de la estatua y se ha caído. Casualidades de la vida que se haya caído al día siguiente de que llegara el arca de Dios. Así que, ¿qué pasó? Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Bueno, qué casualidades hay en la vida. Qué casualidades. Ahora ya se ha caído y justo se le ha cortado la cabeza y las palmas de las manos. Símbolo de los poderes y de la mente. Al final, el Señor les vuelve a dar otra gran lección. Dagón no está vivo, está muerto. Dagón, sin cabeza, sin manos, es un dios muerto. No existe tal dios, es un ídolo. Pero Dios sí es Dios vivo. Él hace cosas. Dagón no hace nada porque es una estatua. Dice el versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. En vez de entender lo que el Señor les estaba mostrando, se aferraron de nuevo a esa religiosidad y lo tomaron como una maldición. Fue una maldición lo que pasó. No dieron crédito y la gloria a Dios de lo que había pasado, no le dieron su razón, sino que dijeron, una maldición ha pasado y ha sucedido esto. Por tanto, no podemos pisar justo ahí donde cayeron la cabeza y las palmas. Qué absurdo, qué absurdo. Pero se guiaron con mucha gente en la actualidad por su idolatría, No entendían y se cegaban en ella. Igual que pasa en este mundo, igual que les pasó a los fariseos. Mateo 23, 19, hablando, bueno, no voy a decir ahora de qué, pero necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ellos decían que si jurabas sobre la ofrenda eras deudor, pero sobre el altar no. O sea, el altar de Dios donde se santifican las cosas, no. Buscaban su religiosidad para sacar partido. Por el altar no me vas a dar nada, pero si lo has hecho sobre lo que ha sido santificado, sí me debes, ¿vale? Al final la religiosidad, el problema es ese, que es religiosidad de hombres. Y por tanto, las normas las ponen los hombres. Es triste, pero pasa y sigue pasando y podemos verlo, bueno, en todas las religiones de este mundo. Lo único que podemos es decirles la verdad, decirles el verdadero camino y que no sigan la religiosidad. ¿Qué pasó entonces? Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio.
vino el juicio y el castigo de Dios. Habían escuchado lo que Dios les había dicho, que era el verdadero Dios y que era Dios vivo. Pero no, dijeron, yo prefiero mi sireno de piedra maciza, mi sireno que se me cae cada 2 por 3. Ese lo prefiero yo. Así que el Señor ya no tenía nada que hacer con ellos y les castigó. Una plaga. Como veremos, la plaga estaba relacionada con ratones y demás, con lo que se habla de que podía haber sido un tipo de peste, la peste bubónica. Así que Asdod estaba sufriendo ahora. ¿Por qué? Porque se habían aferrado a sus ídolos. ¿Qué hizo Asdod? Se arrepintió, dijo, tienes razón, Jehová. Versículo 7. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y sobre nuestro Dios Dagón. Pobre Dagón, pobre Dagón. El Dios que habían puesto el arca en su templo, proclamando a los 4 cielos, o 5, no sé cuántos son, el que había vencido a Jehová. Pobre Dagón, decían los de Asdod. ¿Hasta qué punto? La ceguera. Rechazan a Dios, se quedan con Dagón, que se vaya el arca. Nos quedamos con Dagón y lo protegemos. Así que mandan el arca a Gat. Están totalmente cegados. Están totalmente cegados por su idolatría. Son necios. Dice el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. También Salmo 14:1. Los 2 salmos que son similares. Necio en su corazón no ve a Dios, ve sus ídolos y hace su maldad. Ellos debieron aceptar. ¿Qué debieron aceptar? Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y su ira tiembla, y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ellos tenían que haber creído en Jehová, en su poder. Pero ellos se quedaron en su necedad, en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, y menos ellos que vieron lo que hizo Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Rechazaron a Dios, se quedaron con sus imágenes de sirenos. Cuando se le muestra la palabra de Dios a la gente, puede pasar esto. Ellos no reconocen a Dios en la palabra. ¿Por qué? Porque ellos solo están centrados en sus ídolos. Ídolos que pueden ser religiosos. Hablemos de imágenes en cualquiera de las religiones, porque imágenes tienen todos, o casi todos. Pero también fijándose en otras cosas, el ídolo del dinero, el ídolo de la autosuficiencia, el ídolo. Hay muchos ídolos. Todo aquello en lo que pongas tu confianza y no sea en Dios se convierte en un ídolo. Así que empieza a hacer una lista, porque tenemos ídolos para echar a los cochinos. Pero es que hay que echarlos a los cochinos. Quiero decir, hay que deshacerse de los ídolos, porque si no, mal vamos. Entonces, la gente en este mundo es muy propensa a su propia religiosidad. No tienen que ser religiosos tal cual entendemos. Pueden decir simplemente, sí, sé que hay un Dios, pero bueno, no sé dónde está ni me importa. Vaya. Bueno, pues tu ídolo es la ignorancia. ¿Qué quieres que te diga? No, sí, no hay Dios. Bueno, tu ídolo es el no Dios. Sí, no, mi ídolo, perdón. Yo, pues sí creo en Dios, pero bueno, yo le pongo velas a algo, vale,
están muy bien tus acciones para ti, pero Dios no manda eso, ya lo veremos. Luego veremos qué manda Dios. De hecho, Señor lo dice claro. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Ese es el camino, ese es el camino. Y todo hombre debería responder como hizo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ese es el camino. El resto es abrazarse a un peso muerto. ¿Y sabéis qué pasa si nos tiran a un río, a un mar tempestuoso, agarrados a un peso muerto? Nos hundimos y morimos. Agarrémonos al Dios vivo, a aquel que se convirtió en el Salvador del mundo, porque Él en ese mar lo parará la tormenta, nos agarrará, nos ofrecerá, mejor dicho, la mano, y si la aceptamos, Él nos salvará. Bueno, tenemos a Asdod, la religiosa. Vamos a seguir el camino. El camino nos lleva a Gat. A Gat, iba a decir el fortachón, el guerrero. Bueno, Gat. Versículo 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Bueno, decidieron pasarla a Gat. ¿Por qué? ¿Por qué a Gat? ¿Los de Gat no tenían miedo? Parece que no. ¿Los de Gat eran diferentes? Puede ser. ¿Vieron lo que había pasado en Asdod y dijeron, traedla aquí? Al final, entre los príncipes lo decidieron. No pone que Gat se quejase. Bueno, Gat, para empezar, es una ciudad conocida. La ciudad de Goliat. La ciudad de Goliat, el filisteo, el paladín filisteo que fue vencido por David. Era una tierra de la que se habla en la Biblia con gigantes, es de la que se habla. No digo que no hubiera más sitios, pero era de donde se hablaba. De hecho, en 2 Samuel 21 se nombran 4 gigantes que fueron derrotados. ¿Sabéis por quién? Por David o por sus siervos. Igual que el arca va a vencerles ahora a esos gigantes. Gad se veía una ciudad fuerte, una ciudad poderosa, con gigantes, dura. Nosotros podremos con el arca. Nosotros podremos con el arca. Así que, bueno, pues seguro que algunos lo conocéis. El antiguo anuncio que había aquí de zumo, no recuerdo la marca, que salía un niño y otro niño un poco más grande le molestaba y le decía, voy a llamar a mi primo. Era el primo de Zumosol. ¿A qué suena? Y venía un tío así, que bueno, de 2 metros, que... Pues nada, los de Asdod decidieron llamar a su primo de Zumosol, que era Gat. Y Gat, que eran muy grandes y fuertes, ¿qué iban a temer de una pequeña cajita? Así decorada con... No hay problema. Pero la realidad es que ellos pecaron. Pecaron al pensar que serían lo suficientemente fuertes para resistir a Dios. Todavía ni siquiera son capaces de entender que estaban resistiendo a Dios. No tienen claro qué ha pasado con el arca. No tienen claro qué ha sido... Solo saben que el arca de Jehová, del Dios de los de Israel, desde que ha llegado pasan cosas raras. No son capaces, todavía no son capaces de entenderlo. Pero ¿qué pasa con aquellos que se creen fuertes? Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Desde el chico hasta el grande. Hasta el grandote.
Y el gigante aguantó. Y el gigante aguantó, también sufrió. Todos y cada uno de ellos sufrieron la plaga de Dios. Hasta el chico, hasta el grande. Porque nadie puede resistir a Dios. Dios los humilla. Ellos que se creían fuertes ante Él, ellos que se creían que podían con todo, son humillados por una cajita. Por una cajita. Realmente no fue por una cajita. Realmente era Dios, el Dios Todopoderoso. ¿Quién no puede ser humillado ante Dios? Nadie. Pero ellos todavía no eran conscientes de ello. El Señor les enseña a humillarse, les enseña humildad a aquellos fortachones de Gad. Y Gad, como era tan fuerte, dice en el versículo 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Eran fuertes, ¿eh? Cuando pudieron, aquí ya no preguntan, aquí la enviaron directamente a Ecrón. Esto para otro. Pero qué fuertes, ¿no? O sea, en cuanto vieron que tenían la misma maldición que los de Asdod, ni resistieron ni lucharon, no, simplemente huyeron de Dios. No supieron humillarse, no supieron reconocer que habían pecado contra el Dios Altísimo. Debieron aceptar que, dice Jeremías 50:31, he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido y el tiempo en que te castigaré. Señor no puede aguantar a los soberbios. ¿Por qué? Porque eso es una semilla, la semilla para no someterse a Dios, la semilla de la rebelión. Soberbio era Satanás, muy soberbio era. Así que me temo que los de Gad quisieron resistir a Dios y Dios les resistió a ellos. Se quedaron en su soberbia y huyeron. En este mundo también mucha gente cree ser autosuficiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado en distintos medios, tú lo vales, tú puedes hacerlo, supérate a ti mismo? Libros de autoayuda, si os vais a una librería, tienen una sección entera. Tienen más, dice, ¿cuántas Biblias? 3. De todo, 7. Ya está. ¿Libros de autoayuda? Claro, porque el hombre tiene una enfermedad. Y es que no es capaz de vivir una vida plena. Así que buscan autoayuda, cuando lo que deberían buscar es al Señor. Ellos pueden con su vida, con las pruebas que le trae, y se sienten fuertes cuando realmente son pobres pecadores condenados. Esta gente no admite recibir la palabra de un Dios que no les hace falta en su opinión. Pero Cristo enseña que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dependamos de nosotros, no dependamos de nuestras fuerzas, porque la vida plena es en Cristo nuestro Señor. Y no en soy más fuerte, más listo, más guapo, más alto, más... No. Gad usó sus propias fuerzas ¿para qué? Para huir y darle a Ecrón la maldición, el arca. Bueno, llegamos a Ecrón. Ecrón, el temeroso. Ecrón, una ciudad que era la más próxima a Israel y por tanto la que más podía tener relación con ellos y tener más influencia. Entonces ellos conocían un poquito más de Jehová y de hecho lo demuestran por su reacción, por su actitud en la que sí aceptaron lo que venía. Dice, continuamos con el versículo 10, dice, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo,
han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Se hacen los fuertes? No. ¿Se agarran a sus ídolos? No. Temen a Dios. Ellos temen porque ellos saben de dónde viene este poder. No es de una cajita, viene de Dios, de Jehová. Dios seguía en su plan castigando al pueblo. Y Ecrón, pecadores, como todos los demás, impíos, iban a sufrirlo, porque el arca no debía estar en Ecrón. Así que Dios les seguía castigando. Pero en este caso la gente de Ecrón no fue como la de Gat, aceptando con su fortaleza que llegara. No fue como la de Asdod, pensando que habían vencido con su Dios. Fue un temor que tenían de verdad a Jehová. Y tomaron y pidieron que se hiciera lo correcto. Mientras que los otros se pasaban el bulto entre ellos para ver quién, digamos así, domaba el arca, ellos dijeron: no, el arca no debe estar aquí. Si queremos que todo esto se acabe, debe volver a Israel, que es su sitio. Ellos pidieron restaurar el arca y enviarla a Israel. Y como veremos, así pasó. Y además lo hicieron con una disposición correcta. En primer lugar, con humillación. Al fin y al cabo, pensemos una cosa. Los grandes pobladores de Filistea, orgullosos de haber vencido a Israel y conquistado el arca de Israel, ahora iban a devolver, sin ningún tipo de presión de parte de Israel, el arca que habían conseguido quitarles, la iban a devolver. Se veían vencidos por un pequeño objeto. ¡Qué humillación para un pueblo! Imaginemos, claro, en la época no había periódicos, pero imaginémonos los titulares. Los filisteos devuelven el arca que habían conseguido conquistar a los hebreos. ¡Oh! ¡Qué humillación para ellos! No es que los otros se lo hubieran ganado en una batalla terrible en la que hubieran luchado. No, es que ellos decían: toma, que yo ya no aguanto, que esto me está matando. Eso era una vergüenza. Cualquiera decía: vamos a ir contra los filisteos, que estos se rinden con un poquito. Claro, la gente no lo entendía, pero aceptaron humillarse y decir: devolved el arca a Israel, dádsela a ellos, que han ganado. Nosotros no queremos ya, no queremos. No pasa nada, que me llamen tonto, yo no la quiero. Habían perdido contra una cajita. De estar orgullosos y henchidos, de decir: mira cómo hemos ganado a Israel y a su Dios, y lo ponemos aquí al lado de Dagón, toma, y por favor, perdóname. Porque esa era la actitud que tenían en Ecrón. Y era una actitud correcta, que como veremos es la actitud que hay que tener si recibes la palabra. Reconocieron el poder de Jehová. Ellos sí reconocieron que era Dios el artífice de las plagas. Mientras que antes se la pasaban: hay que aguantar esto, tal. No, el Dios de Israel, hay que devolverlo. Si lo devolvía era porque sabían que eso era de Israel y por tanto que su Dios estaba enfadado con ellos. Y de hecho luego en el pago también se demuestra que sabían que había sido Dios. Dice: y hay un arrepentimiento y voluntad de restauración. Vamos, yo tengo un arca y me están pasando cosas malas, le pongo una bombaza, ya está, me la cargo, la destruyo, la tiro al fondo del mar. Pues hay muchas maneras para deshacerme de ella, ¿verdad? No. Ellos dijeron: no lo hagamos así.
Hay que hacerlo bien, que es devolviéndola a su justo lugar. Había voluntad de restaurarlo. No querían que la cosa siguiera así. Estaban arrepentidos. Nos hemos llevado lo que no teníamos que llevar, no, hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Así que sabían cuál era el problema. El problema no era tirar el arca por un precipicio, ni nada. El problema es que Jehová estaba enfadado con ellos y no lo restaurarían si no lo hacían bien. Bien. Así que se humillaron y clamaron, y su clamor de la ciudad subía al cielo. Clamaron. No dice a quién clamaron, pero clamaron. Había genuino dolor y temor hacia Jehová en esa ciudad. Tuvieron una buena actitud. Carácter del que acepta la palabra de Dios debe ser de humillación, de reconocimiento, de saber que estamos perdidos y también de que no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos. Ese es el verdadero corazón de una persona arrepentida que acepta la palabra. ¿Por qué? Porque entonces es cuando podemos reconocer que solo Dios salva y que solo Jesucristo vino para salvarnos. Solo. Sin ese corazón, la palabra puede llegar, pero no anidará. En el camino, vuelvo a decir, de los misioneros, que son los que llevan la palabra a todas partes. El arca está haciendo un pequeño camino misionero, por llamarlo así. Se encuentran con mucha gente, con muchos tipos de personas. Se van a encontrar gente que los resista por su idolatría, gente que los resista por su propia autosuficiencia, pero encontrarán también gente genuina que de verdad quiere ser salvado por nuestro Señor Jesucristo. Y esa gente es un gozo para todos hablarles. Tenemos que hablarles. Puede ser nuestro primo, nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo. Pero vamos a encontrar ese tipo de gente también nosotros. ¿Vale? Vamos a encontrarlos. No pensemos que no existen o que están debajo de una piedra, que a veces lo pensamos. Están ahí también, ¿vale? Y esos son los que recibirán la palabra y querrán. Y los otros, pues quizá no es su momento. Pero hay que predicarla también. Hay que predicarla, porque nunca sabe uno cuándo alguno de esos se quedará con el arca, aunque le esté produciendo llagas, y en algún momento se convierta en otro Ecrón. No lo sabemos. Bueno, seguimos. Ya iba a decir para acabar, pero la restitución del arca, que es la misma que debemos recibir. El arca, dice el versículo 17, he leído hasta el 12. Vale, el 6.1, es que he puesto aquí 17. No, vale, 7, perdón. El arca, es 1, perdón. El arca de Jehová en la tierra de los filisteos estuvo 7 meses. 7 meses preciosos de peste bubónica. La gente que habrá muerto. No lo digo, pero debe ser mucha gente. Entonces, por medio de Ecrón se decidió hacer esto. ¿Y qué decidieron? Dice, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos no tenían profetas de Dios. Ellos no tenían sacerdotes. Tenían, pues, sacerdotes y adivinos de los suyos. Entonces, esas personas no eran de Jehová, pero Dios los usó para dar la restauración correcta. Lo importante aquí es entender que buscaron dentro de lo poco que tenían para consultar, y el Señor a veces de esa manera también actúa con nosotros. A veces nos puede guiar a todo aquel que no le conoce a través de gente que no es cristiana. A mí me pasó. Y a otros quizá también. Y tocar nuestros corazones, guiarnos poquito a poco, porque el Señor nos lleva
El Señor nos lleva. Y en este caso pasó eso. Esos adivinos, quizá alguno era de Cron, quizá alguno conocía un poquito más sobre Jehová. No lo sabemos, pero sabemos que Dios los usó. No siendo santos, no siendo tal, los usó para dar una buena respuesta. Sobre todo porque el corazón era el correcto, el de humillación y el de restauración. Así que Dios los ayudó. De esa manera el Evangelio nos muestra la forma de restaurar a través de la fe en Jesucristo. Esa es la manera de restaurar a los perdidos. Y eso es lo primero, por tanto, cuando alguien venga a preguntarnos, ¿qué debemos decirle? Eso es lo primero que los misioneros hacen cuando llegan a un sitio. Predicar que la salvación es por fe a través de la sangre de Jesucristo. Ellos lo primero que hicieron fue correcto, buscar, yo no sé, que alguien me diga qué tengo que hacer. De la misma manera, todo aquel que venga a preguntarnos, debemos decirle lo importante, el Evangelio. Hay que empezar por ahí. Lo podremos entender mejor, podremos ser más sabios, menos, da igual. Usó aquí a gente idólatra, a divinos, para sacar la correcta respuesta. Nos puede usar a nosotros para decirle lo que necesita escuchar cualquier persona que venga. En segundo lugar, versículo 3 dice, ellos dijeron, si enviéis el arca del Dios de Israel, no lo enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos buscaron guía y la guía les dijo que el pecado tiene un coste. El pecado tiene un coste, así que había que pagar la expiación. Eso implica un reconocimiento y una compensación porque habían blasfemado y deshonrado a Dios. Entendían que tenían que pagar porque sabían que habían hecho mal. Entendían que habían pecado contra Dios. Fue a su manera, ignorante e idólatra, pero con el corazón correcto. No pensemos que si hacemos una figura de oro de algo, aquí sirve de algo para Dios. No, ¿vale? Pero el corazón era el correcto. Hemos pecado contra el Dios vivo, contra Dios Jehová. Tenemos que pagar por ello. Gracias a Dios, que por su palabra nosotros también sabemos cómo debemos pagar por todos nuestros pecados. Sabemos lo que requiere Dios, lo que necesita de nosotros. Dice Hebreos 18, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste. Fuera. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, Señor Jesucristo. En esa voluntad nos somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El pago está hecho, hermanos. El pago ya se hizo. Se hizo hace 2000 y pico años en el Calvario por el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios de que tenemos pagada nuestra salvación. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que pagaron. Ellos tuvieron que pagar, nosotros solo debemos aceptar que Jesucristo pague por nosotros. Gloria a Dios por ello. Dice el versículo 4, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Fijémonos que ni siquiera estaban conscientes de que la plaga era por la misma causa. No se daban cuenta ni de eso, ¿vale? Pero lo primero que se dieron cuenta es que la mano era toda de la misma, por la misma razón y por la misma fuente, que era Dios.
La forma de sus tumores y ratones. Ellos reconocen a Jehová, que es al que van a pagar, que esos tumores y esos ratones son porque Él los ha producido, porque Él los ha maldecido para que le pase. Están reconociendo, ¿vale? Están reconociendo la mano de Dios ahí. Dios, sabemos que hemos pecado contra ti, le están diciendo con todo eso. Y le dan gloria, dice en el 5, dice, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel, ¿vale? Dándole gloria, dice, y ya con todo eso, quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Versículo 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que lo había tratado así, ¿no le dejaron ir y se fueron? Reconocen que al final, incluso con el pago, será decisión de Dios, porque es soberano, quitarles o no la plaga. Quizá aliviará sus manos sobre vosotros, dice. No esperéis seguro, no podéis controlar a Dios. A Dios no se le controla. Pedirle perdón, intentar restituirlo. Y quizá Dios misericordioso, es verdad, acepte quitaros esta maldición. Además recordaron que este Dios no se andaba con chiquitas, que ya en Egipto hizo algo parecido. Así que reconocieron que tiene poder para hacerlo y soberanía para quitarlo. Versículo 7 dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. A ver, o sea, van a poner el carro con el arca, con el pago, y con son 2 vacas, correcto, que tienen a los becerros recién criados, recién nacidos, detrás. ¿Qué haría una madre si le dicen, tira para adelante y tiene al hijo detrás? Sales corriendo a por tu hijo, ¿verdad? O sea, lo que harían las vacas, lo normal es, mi becerro me está detrás llamando, voy a por él. Claro, entonces, que las vacas se fueran no era algo normal, ¿vale? Lo dejaron en las manos de Dios. Dejaron su pago en las manos de Dios. Dijeron, si esto pasa, Dios lo ha querido así. Un carro nuevo, 2 vacas que estaban criando, que no habían tenido yugo, que eso también, eso no anda. No se dejan, hay que controlarla, hay que enseñarles para que tiren del carro. Y sus becerros detrás. Las condiciones normales dirían que eso no se mueve ni para atrás. Bueno, para atrás sí. Pero ¿qué pasó? Las vacas no volvieron. Tuvieron la certeza de que era la mano de Dios. Lo aceptaron. Ese era el plan. Esto, hasta el versículo 9, es el plan. Dice, bueno, me faltaba el 10, perdón. Digo, el 9, perdón. Dice, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Claro, lo que pasó es que sí, que fueron para allá. Y por tanto, supieron que no fue un accidente. Fueron corroborados. Entonces, esto fue el consejo, lo que decidieron, lo que les dijeron que hicieran. Y lo importante aquí del pago es que se hizo. Este era el plan. Perfecto, me encanta el plan. Está reconociendo la soberanía de Dios, dejándolo en sus manos. No hay problema. Pero ¿lo vas a hacer o no? ¿Lo vas a hacer o no? Sí, lo hicieron. Versículo
Ahora entramos en eso. Versículo 10 dice, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semés y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semés. Lo hicieron. Obedecieron e hicieron lo correcto. La palabra nos dice que nosotros también debemos obedecer a lo que manda Señor Jesucristo. ¿Y Él qué manda? ¿Él qué manda? ¿Qué debemos de enseñar? ¿Qué debemos de llevar a todos aquellos que no conocen al Señor? En primer lugar, su evangelio, por supuesto. Pero hay que enseñarles de Jesús. Él nos pide que creamos en Él, ¿vale? Él nos pide que creamos en Él. ¿Y por qué he de creer yo? Puede pensar alguien. ¿Por qué debo de creer en Jesús? Bueno, ¿qué dice la palabra ante todo esto? Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso dice la palabra. Jesús te va a saciar de tu vida vacía. Juan 6:35 dice también, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que vamos a tener vida eterna en Él. Juan 6:40. También dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. También vuelve a decir, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si de verdad queremos conocer la realidad, la verdad de este mundo, la verdad del Dios Altísimo, tenemos que creer, tenemos que seguir a Jesucristo. Yo soy la puerta, dice también, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. La salvación viene por Jesucristo, es la puerta, angosta, pero es la puerta. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué Dios? ¿El Dios Dagón? ¿Qué Dios? ¿El Dios, los 20.000 dioses que haya? Da su vida por los demás, da su vida para salvar al mundo. Ningún Dios da su vida, solo Jesucristo ha dado su vida, solo Él. ¿Y sabéis qué pasa? Dice Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Señor Jesucristo dio la vida por nosotros y resucitó. Gloria a Dios, porque ahora está vivo a la diestra del Padre. Vivo, el único Dios vivo es Él. Y sigo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque todos nosotros nacimos muertos espiritualmente, con un solo destino, el infierno. Él nos da la vida. Esto en Juan 11:25. Y yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cristo es Dios mismo hecho carne. Dios mismo hecho carne, el único camino. Es Él. Obedezcámosle, creamos en Él. Él es el único camino. El único camino. Y además es la vid, ¿verdad? Es la vid. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él nos hace dar fruto. Él nos guía, Él nos hace crecer. Santidad para Él.
obedezcámosle, ¿vale? Al final, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, obedezcamos esto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De Dios. Los filisteos obedecieron en su pecado. Al final, obedecieron a Dios en lo que les había mandado, que era someterse a Él, en reconocer sus pecados. Llegaron a ese punto. Tristemente, se quedaron ahí. Pero nosotros, con la palabra del Señor en nuestras manos, tenemos la responsabilidad de obedecer a nuestro Señor y de compartir todas sus buenas nuevas, de compartir su verdadero camino, de ayudar a otros a que entiendan que fuera de eso lo único que nos espera es condenación. Lo único que nos espera es el vacío de una vida en la que te puedes agarrar a piedras que se caen o a músculos que en algún momento se te van a caer. Pero Cristo vive. Cristo vive. Amén. Cristo vive y vivirá por siempre, porque todo pasará, pero Él seguirá. Podemos aferrarnos a eso. Cristo es fiel, Cristo vive y vivirá. Y nosotros podemos ser coherederos con Él del futuro precioso que nos da. Eso es lo que debemos obedecer y lo que debemos compartir. Lo que las misiones ayudan a compartir en el mundo. Que Dios, que Cristo es la luz del mundo. Y a través de ellos, candelas en todo el mundo, cada vez el mundo brille más de toda la oscuridad que tenemos. Oh, qué gran amor en este mundo perdido y idólatra. El Señor, como hemos visto, no nos necesita. No nos necesita para que un pueblo poderoso se arrodille ante Él. Pero Él sí nos mandó una cosa. Nos mandó llevar su palabra. Su palabra que muchos podrán rechazar por idolatrías, por autosuficiencia, por lo que sea. Pero otros sí se van a humillar. Otros sí van a reconocer al Dios Todopoderoso. Y otros obedecerán a su llamado. Nosotros solo debemos llevar la palabra. Voy a repetir el versículo de esta mañana del pastor, porque creo que sería correcto, que era Romanos 10:9. Solo tenemos que decirles, explicarles que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia entre nosotros, la gente de Pakistán, no hay diferencia entre nosotros, la gente de Kirguistán, de Somalia, no hay diferencia. Todos pueden recibir la palabra, todos pueden ser transformados. Algunos con más dificultad, por trasfondos de su cultura que llevan a la idolatría. Otros en países quizá que parecen menos difíciles en Europa por su autosuficiencia. Pero también hay gente como Ecrón que aceptará humillarse y obedecerá a hacer bien las cosas y obedecerá someterse, reconocer sus pecados y humillarse ante Jesucristo para pedirle su salvación. Y lo bonito de todo esto es que Cristo es fiel para salvarnos. No va a decir que no. No va a decir que no a un corazón contrito y arrepentido. Va a decir, levántate y ven conmigo porque tienes un futuro espléndido. Y si no conoces al Señor, vuelvo a decir, qué gran amor. El amor de un Dios que da su vida por todos nosotros. El amor de un Dios
que hará que tengamos vida eterna, luz en las tinieblas de este mundo, no tendremos ese vacío y nos llevará a una comunión con el Dios creador de todo, a una nueva posición en nuestras vidas, la posición de ser llamados hijos de Dios, de ser hijos de Dios y coherederos, por tanto, con el Señor Jesucristo. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! No quiero ser odioso con las comparaciones, pero ¿qué otro Dios ofrece tanto? ¿Qué Dios ofrece tanto por tan poco? Lo único que necesitas es creer en Él, aceptarle. Vamos a orar.